donde estará el origen de la palabra. En cuál majada fértil de nuestra agreste y a veces colorida geografía estará la simiente de una extensa tradición literaria en la provincia del Huasco. ¿O será que todo nace desde el útero minero, en el fondo de un Piriquén huasquino, donde el silencio rotundo solo permite el imaginar que no es otra cosa que el paso anterior a escribir? Y la literatura surgida de la minería tiene en nuestra zona ilustres representantes, y existe una mujer, nacida en campamento minero, en donde hoy las ruinas solo permiten el tránsito de ventoleras y camanchaca, y del recuerdo, esa ánima sepia que no deja de visitar el nido tibio de la memoria. Soy freirinense, pero no nací en Freirina, sino que en un mineral que queda 48 kilómetros que son hacia el suroeste de Freirina, Quebradita, no sé si ustedes lo conocen. Sí. ¿Conocen el labrar? Ajá. Quebradita es un mineral de cobre. Bueno, habían varios minerales ahí, si ustedes alguna vez han llegado por allá, pueden ver que hay minerales, una mina por aquí, otra allá, la otra más allá. Yo no sé cómo en esos tiempos en que se explotaba en forma tan rudimentaria, podían hacerlo. Justamente, Yoconda Castillo vino al mundo en aquel cantón minero de Quebradita, al sur de Freirina, junto con otros veneros que entregaron tanta riqueza y que al momento de nacer la pequeña Yoconda, durante los años 20, ya se encontraba en franca decadencia y próxima a su abandono. Bueno, mi papá llegó de Valparaíso. Él era de Coquimbo, pero en ese momento estaba en Valparaíso, era contador, y lo contrataron como contador de la mina más grande que había allá en Quebradita. Y allá conoció a mi mamá y se casaron. Su padre, que también era oficial civil de aquel mineral, tuvo la misión de cancelar a todo el personal y rematar la totalidad de la maquinaria cuando ya el óxido comenzaba a carcomer incluso el espíritu de aquellos aguerridos mineros. Sin embargo, hubo una casa que fue conservada por la familia de la señora Yoconda, y es ahí en donde ella vino a nacer y en donde ella viviría gran parte de su infancia, recibiendo la educación exclusivamente de su madre. Entonces yo nací en esa casa, que era una casona, tenía 18 piezas. Y estuve ahí hasta los 9 años. 9 años. Hasta los 9 años viviendo allí en Quebradita. Y era muy pollito, me enfermaba con mucha facilidad. Por ejemplo, cada vez que venía a Freirina yo caía a la cama porque el cambio de clima me hacía mal. Entonces no me pudieron mandar a estudiar en ninguna parte. Sino que mi mamá me enseñaba en la casa. Aprendí en la casa nomás. Entonces a mis hermanos todos salieron a estudiar, yo era la menor. Entonces mi mamá también, como era la menorcita, me cuidaba más. Así es que cuando tenía 9 años trasladaron a mi papá, porque ya dejó de ser el contador de la mina, él siguió con su trabajo de oficial civil nomás, y lo trasladaron, como ya los minerales, todo eso se fueron agotando, sí. Y estaba la cobaltera, sí. Que era en ese tiempo, que fue el último que cerraron, digamos. Entonces cuando ya cerró la cobaltera, a mi papá le dieron traslado, tuvieron que cerrar la oficina del registro civil, y le dieron traslado hacia el norte. Dejaba atrás una tal Quebradita, la pequeña Yoconda, de 9 años de edad. Ahora, la vida debería transcurrir en la minúscula estación ferroviaria de Catalina, cerca de Taltal, y en plena pampa salitrera, y en donde no existía escuela, por lo que la pedagogía materna continuaría. Desde ahí, el grupo familiar se trasladaría al puerto de Chañaral en 1944. Me inscribieron en un cuarto año, básico. Ya yo con 11 años, 12 años de ahí. Me probaron ahí como 2 o 3 días, me pasaron a quinto. En quinto también quedé grande, me pasaron a sexto. Y no había más cursos en ese tiempo. Llegaba hasta sexto año. Así que ahí tuve que cursar el sexto año para poder tener un certificado para poder seguir estudiando. No había liceo tampoco en Chañaral.
Así es que al año siguiente me enfermé, porque como me había criado en el campo, en los cerros, y después me fui a La Pampa prácticamente, allá no llegaban las enfermedades propias, características de los niños. De tal manera que cuando yo ya salí de ahí, me empezaron a pillar todas las pestes, la alfombrilla, la tos convulsiva, por ejemplo, y la peste de cristal, la peste del chancho que le llamaban, la amigdalitis. Y así es que muy enfermiza. Tuve un año sin poder estudiar, me mandaron a Freirina a reponerme. Volví a Freirina nuevamente, ya. Ahí estuve un año. Para no perder el tiempo, entré a la escuela de Freirina a repetir voluntario. Yo ya había sacado mi sexto año, a repetir mi sexto año de nuevo. Regresaba entonces la pequeña Yoconda al Valle del Huasco, a esa Florida freirina de los años 40, a obtener su licencia de preparatoria. De esta forma, proseguiría sus estudios en el Liceo de Copiapó, en donde estudiaría hasta el sexto de Humanidades. Serán los años en que Yoconda se declaraba ferviente lectora de revistas de aquella época, tales como El Peneca, El Cabrito, Don Fausto y El Zigzag, por mencionar algunas. En cuanto a sus estudios, trataría ella de proseguir la carrera de bachillerato en la ciudad de La Serena. Fui a hacer clases, me pidieron que fuera a reemplazar a un profesor para el interior. En ese tiempo podían reemplazarlo que tuvieran sexto año de Humanidades. Sí. Ya, estuve un año trabajando, no un año, como 8 meses, 6 meses, trabajando en Alto del Carmen. Yeah. Ahí reemplazando al profesor que faltaba. Había un solo profesor y se enfermó y tuve que reemplazarlo. Estuve ahí, cumplí todo el año ahí, y al año siguiente me presenté a la Escuela Normal de La Serena. Inmediatamente fui aceptada y terminé ahí. 2 años, salí con mi título y empecé a trabajar. En 1948, arriba la joven maestra Yoconda Castillo Villalón a la ciudad de Vallenar, a trabajar a la escuela número 2, a efectuar un reemplazo de una maestra que había salido con prenatal, dejando a la señora Yoconda como maestra titular del cargo. Vendría allí la vocación de esta noble maestra por educar, no solo a los niños y niñas de aquellos años, sino que también a los adultos y particularmente apoyar el perfeccionamiento de sus colegas profesores. Era muy inquieta, yo me gustaba mucho hacer cursos, pero iba a hacer cursos para trabajar con los profesores y trabajaba con los demás colegas, siempre entregándole a los demás colegas lo que yo aprendí. Y de tal manera que llegó un momento en que me llaman a mí al Centro de Perfeccionamiento del Magisterio. Ahí fui, hice el curso del Centro de Perfeccionamiento y empecé a entregarle aquí a los profesores. Aquí me tocó formar el PPS con los profesores en servicio y trabajar con ellos. Durante varios años estuve trabajando con ellos y entonces me pidieron que agregarme a la dirección provincial para poder yo moverme a los profesores, porque hacía clases con los profesores, reuniones en la Escuela 2, reuniones en casas particulares de vez en cuando, o pedíamos una escuela para que nos prestaran para hacer reuniones con los profesores. Hacíamos reuniones con los profesores de segundo y de cuarto año. Con otra colega que está especialista en matemática, ella hacía matemática y yo hacía castellano. Eran los tiempos de la reforma educacional del gobierno de Eduardo Frei Montalva, a mediados de la década del 60. Y los profesores debían ponerse al día en nuevas formas de enseñar, aplicando nuevas tecnologías y metodologías que la señora Yoconda estaba presta a traspasar a sus colegas. También sería solicitada para entregar formación a los trabajadores. De la CAP, ¿ya? Necesitaban que alguien se hiciera cargo de un grupo de obreros que habían, que eran gente valiosa y que no podían pasar a empleados porque no tenían 8º año. En ese tiempo exigían 8º año mínimo para ser empleados. Entonces fueron a hablar con mi jefe para que podía poner algunos profesores a trabajar con los obreros. Y entonces hacía las clases en la Escuela 2 nocturna, en la noche.
Estuve haciendo clases ahí desde el principio, no desde el principio, como desde abril, mayo, septiembre, vino el golpe, octubre, me echaron por bando. Tuve que suspender las clases porque estaban prohibidas las reuniones con gente adulta. Eran los convulsos años 70 y el golpe militar dejaba fuera de las aulas a una valiosa maestra que no había participado en ninguna actividad partidista. Solo la enseñanza había sido su política de vida. Durante 16 años en esta escuela del centro de la ciudad, en donde logró guiar la formación de cientos de ballenarinos de aquella época. Sin embargo, este duro trance no la alejaría de su pasión, pues sería llamada por el Centro de Perfeccionamiento para trabajar como supervisora, y es en este nuevo rol el cual le permitiría trasladarse por toda la provincia, en donde podría conocer y reconocer la rica tradición cultural existente, los mitos y las leyendas que la gente transmitía de boca en boca y que, según descubriría ella, no se encontraban escritas en casi ninguna parte, y lo más grave para ella, no eran leídas por los niños y niñas de las escuelas de esos años. Empezaría ahí la faceta de investigadora y escritora de Yoconda Castillo, aun cuando su debut literario había sido desde muy niña, cuando incluso tenía como 12 años cuando empecé a escribir, cuando era alumna de la escuela de Chañaral, la escuela número 2 de niños de Chañaral. Y escribía pequeñas composiciones y poemas. Entonces había un caballero que era el dueño de una imprenta y que vio mis poemas y le gustaron. Y me empezó a pedir que le mandara poemas y él me los publicaba. Y de repente me decía, oye chica, ¿no me has hecho un poema? Sí tengo, tráeme. Le llevaba y me lo publicaba. En esos años, motivada por su madre, llegaría a reunir y publicar su poesía en un libro que se llamó Poemas de Amor y Paz. Pues bien, volviendo a la época de maestra y supervisora, iba ella a todas las escuelas rurales, en donde aprovechaba de preguntarles a los pequeños si conocían leyendas o mitos de sus localidades. Y ella se quedaba pasmada cuando los niños y niñas movían la cabeza en señal de negación. De esta forma, nacería un gran proyecto literario que haría trascender la figura de Yoconda Castillo más allá de las fronteras del Huasco, y que fue la obra Me lo contó un abuelito, el cual sería acogido por la Secretaría Regional Ministerial de Educación, publicado por este y distribuido por todas las escuelas de la región de Atacama. Un merecido reconocimiento a esta esforzada maestra y escritora huasquina, quien insistiría en otra publicación con el tema de la recopilación de leyendas, tema que de verdad ya era su entera y total pasión. Entonces publiqué las mismas leyendas, agregando o enriqueciéndolas con otras narraciones y con vocabulario minero y con poemas también, con el nombre Leyenda de Atacama y otros poemas. Eso ya ha tenido 3 ediciones. O sea, se publicó una segunda edición y después de la misma otro tirada más. Entrega sabrosas leyendas y recopilaciones recuperadas oralmente y que la autora no quiso que quedaran en el baúl de los recuerdos. En 2003, la señora Yoconda se acogía a su merecida jubilación como maestra. Sin embargo, el oficio de escritora no conoce de retiros. Otras obras seguirían engrosando su ya fecunda obra. Esta vez, un impecable trabajo de investigación y también de homenaje a la maestra de Cachirullo, Clarisa Peredo Hernández, editado en 2006, y otros 2 libros más están ya a punto de publicarse como muestra de esa imparable e inquieta autora. Este es uno de los libros que tengo para ahora. Yo a todo esto seguía reuniendo leyendas, seguía reuniendo historias, anécdotas,
y iba juntando, pero ya uno después que jubila, la jubilación se le hace poco, y no tenía cómo publicar. Ahí estaba con mis libros, Chile Legendario, reúne leyendas de Chile de norte a sur. Todo este trabajo considera un vuelo imaginario por el país, despegando en el norte altiplánico, planeando por los ricos desires de los antiguos de la Pampa, sobrevolando los valles del norte chico y siguiendo viaje hacia la zona central y luego al frío sur chileno, siempre rescatando la beta folclórica de nuestra gente y su gran cúmulo de creencias y anécdotas de su realismo mágico que tanto caracteriza a este país. Y cuando ya tiene impresa la primera maqueta de esta obra, sigue recibiendo leyendas que le envían de todos los rincones de Chile. Tantas que hasta piensa que tendrá que editar otra compilación. Y quizá ni con eso sea suficiente, ya que queda mucho todavía que rescatar. Incluso un libro de poemas espera su turno para salir a la luz. Son mis poemas del silencio. Los poemas del silencio los escribí años, en que después de la dictadura, en el tiempo de la dictadura, yo tenía que pasar muy callada, sin haber hecho nada, sin haber tenido partido político, sin haber participado nunca ni de ningún desfile, nadie puede decir que me vio a mí en un desfile. ¿Viste? Bueno, entonces por eso se llaman los poemas del silencio, porque tuve que mantenerme muy silenciosa porque no podía contar estas cosas yo en ese tiempo. Y la mente creadora de la señora Gioconda no para de generar maravillas. Escribe y escribe, lee y revisa textos, corrige otros y continúa su trabajo sin descanso. Es así que otro libro más espera su turno para ser publicado. Se trata, ni más ni menos, que un texto de poemas dirigidos a sus colegas y a los alumnos. Poemas a los maestros, al maestro y a los niños. Entonces, estos son puros poemas al maestro y a los niños. Entonces, ahora dije yo, reuní algunas que me habían quedado por ahí y los empecé a armar y aquí están. Y están de acuerdo con la efeméride que el profesor tiene que ir tratando. Son estas las inquietudes de una maestra que ha dedicado su vida a la enseñanza, tanto dentro de una escuela como fuera de ella, enriqueciendo los contenidos, incorporándole la aventura y el amor por la tierra que nos vio nacer. Y sigue la señora Gioconda Castillo Villalón, narrando la vida, sin dar mayor lugar a la infinidad de reconocimientos que ha recibido por su trabajo, pues el mayor orgullo lo sigue siendo el ser leída en las escuelas de Atacama por los niños y niñas de su tierra, su pasión y su derrotero. Love is the sweetest thing.